Llegué tarde a la fiesta de Navidad y escuché a mis padres brindar. Qué bueno que Scarlett no vino. A nadie le gusta tenerla aquí, añadió mi hermana. Salí silenciosamente y llamé a mi abogado. La fiesta terminó en 15 minutos. Aquella fiesta de Navidad se suponía que sería perfecta hasta que me quedé parada en silencio fuera de la puerta agrietada. Mi nombre es Scarlett. Tengo 32 años, pero esa noche se sintió como el final de una vida intentando pertenecer a algún lugar. Mientras levantaba la mano para llamar, me quedé paralizada de repente porque escuché claramente un brindis celebrando mi ausencia proveniente de las voces familiares de mis padres, junto con la maliciosa adición de mi hermana mayor. La completa falta de objeción por parte de cualquiera de los invitados en esa sala, junto con su acuerdo silencioso, creó una sensación escalofriante que finalmente me hizo darme cuenta de mi verdadera posición dentro de este círculo familiar tóxico. Mi madre rió ruidosamente mientras levantaba su copa. Es absolutamente genial que Scarlett no haya venido hoy. Mi hermana inmediatamente intervino con un tono cruel para apoyarlos. A nadie le gusta tenerla aquí de todos modos. En lugar de empujar la puerta y armar un escándalo frente a todos, coloqué con calma la costosa caja de regalo en el porche con absoluta decisión, como si apagara la última esperanza que tenía por nuestro vínculo familiar. Me di la vuelta y regresé a mi coche en completo silencio sin derramar una sola lágrima porque mi ira había sido reemplazada por una fría determinación. 3 meses antes de esa fatídica noche de Navidad, la verdadera fractura en nuestra familia comenzó cuando estalló una acalorada discusión justo dentro de la sala de esta misma casa. Originalmente compré esta lujosa propiedad en el vecindario Dundee para proporcionar un espacio de jubilación cómodo para mis padres, para que pudieran disfrutar de sus últimos años en paz. Sin embargo, ellos permitieron por completo que mi hermana mayor, Madison, se mudara al ala de invitados con ellos para que pudiera vivir enteramente de mis finanzas personales sin hacer ningún esfuerzo propio. En aquella tarde específica, la compañía de cosméticos propiedad de Madison estaba al borde absoluto de la bancarrota debido a sus hábitos de gestión consistentemente terribles y sus excesivos gastos corporativos. Mis padres me convocaron inmediatamente a la casa para presionarme agresivamente a inyectar mis ahorros personales en su negocio para rescatar su situación fallida antes de que el banco interviniera. Con calma, solicité una revisión exhaustiva de sus libros de contabilidad antes de tomar cualquier decisión financiera con respecto a su inestable empresa. Después de pasar una hora revisando los números desorganizados, me di cuenta rápidamente de que su empresa era un pozo financiero sin fondo que nunca podría salvarse con una simple inyección de efectivo. Los registros mostraban gastos ridículos en cenas de lujo para clientes y viajes innecesarios. Mientras que los ingresos principales seguían cayendo semana tras semana, me negué firmemente a tirar mi dinero duramente ganado por la ventana por un negocio que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia bajo su liderazgo incompetente. Mamá me miró con profunda decepción mientras alzaba la voz en defensa feroz de su hija favorita. Tienes más que suficiente dinero en tus cuentas corporativas para salvar a tu hermana de perder todo lo que ha construido durante los últimos 2 años. Mantuve la compostura mientras deslizaba los desastrosos documentos financieros de vuelta sobre la mesa de centro de cristal hacia ellos. No financiaré un negocio fallido solo porque compartimos el mismo linaje cuando la contabilidad muestra claramente un gasto irresponsable masivo. Mi rechazo lógico fue recibido con una represalia severa e inmediata por parte de mis padres, quienes se negaron por completo a aceptar la realidad de la situación. Instantáneamente cambiaron su actitud previamente acogedora hacia mí y me reprendieron duramente por ser una persona fría e increíblemente egoísta que no se preocupaba por la lealtad familiar ni por apoyar a su propia hermana. Su ira irrazonable encendió oficialmente una amarga guerra fría dentro del hogar, ya que manifestaron su extremo disgusto a través de interminables tratamientos silenciosos y miradas diarias. Recordando el estricto consejo profesional de mi abogado, Marcus, quien me había obligado previamente a incluir una cláusula de revocación de propiedad en el contrato de compra de la casa, decidí que finalmente era hora de establecer límites rígidos. Me di cuenta de que mi continuo apoyo financiero durante los últimos años solo había generado un profundo sentido de derecho en lugar de gratitud entre las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. En consecuencia, informé oficialmente a mis padres y a Madison que ya no cubriría sus gastos de tarjetas de crédito de lujo ni suplementaría sus costos de vida diarios más allá del mantenimiento básico de la propiedad en sí. La acción decisiva de cortar los pagos de todas sus facturas de compras irrazonables fue el primer disparo importante que empujó nuestro conflicto familiar en curso a su punto máximo absoluto.
Ellos realmente creían que tenían derecho total a mi riqueza simplemente porque me criaron y compartían mi ADN. Esta necesaria restricción financiera los llevó a verme como un enemigo en lugar de una hija exitosa que ya les había proporcionado una hermosa casa. Su absoluta negativa a aceptar mis límites financieros razonables confirmó que nuestra relación había sido enteramente transaccional desde el principio. Salí de la casa esa tarde sintiendo una abrumadora sensación de aislamiento a pesar de saber que había tomado la única decisión responsable disponible para proteger mi propio futuro. 2 meses después, todo tomó un giro repentinamente muy sospechoso cuando mi familia comenzó a mostrar comportamientos financieros increíblemente inusuales que contradecían por completo su desesperada situación anterior. A pesar del hecho innegable de que su empresa de cosméticos generaba absolutamente cero ingresos y seguía ahogada en una deuda corporativa masiva, Madison comenzó inesperadamente a publicar una corriente continua de actualizaciones extravagantes en todas sus plataformas de redes sociales. Mostraba orgullosamente la reciente compra de un vehículo de lujo completamente nuevo junto con múltiples fotografías de vacaciones en resorts muy caros sin demostrar el menor cuidado por sus obligaciones comerciales fallidas. Mi mejor amiga, Chloe, vino a visitar mi apartamento ese fin de semana para ofrecerme apoyo emocional mientras me ayudaba a analizar profundamente las evidentes inconsistencias financieras en los nuevos hábitos de gasto de mi familia. Su reconfortante presencia calmó en gran medida mi profunda sensación de aislamiento después de ser completamente boicoteada por mi propia sangre por simplemente proteger mi riqueza personal durante nuestra discusión anterior. Sentada frente a mí en la isla de la cocina con una expresión muy seria en su rostro, ella expresó claramente las sospechas exactas que me habían estado molestando toda la mañana. ¿No encuentras toda esta situación increíblemente extraña considerando sus recientes fracasos comerciales y sus facturas impagas masivas?, preguntó Chloe, señalando directamente las llamativas fotografías de vacaciones que se mostraban actualmente en la brillante pantalla de la tableta. Alguien al borde de la bancarrota total no puede simplemente pasar una tarjeta de crédito para comprar un coche deportivo de lujo a menos que se haya topado repentinamente con una gran pila de dinero de la nada. Así que asentí con total acuerdo porque la estricta realidad matemática de su recién adquirido estilo de vida lujoso simplemente no se alineaba con sus desastrosos registros comerciales o su falta de ahorros personales. Yo estaba pensando exactamente lo mismo mientras veía esas ridículas publicaciones de Internet, respondí con una creciente sensación de temor instalándose en mi estómago con respecto a su repentina riqueza. Contrataré inmediatamente a un profesional para que investigue a fondo las raíces ocultas de este flujo de efectivo completamente turbio antes de que las cosas se salgan de control e involucren mis propios activos. Confiando en mi fuerte intuición de que algo terriblemente malo estaba sucediendo a mis espaldas, decidí contratar en secreto a mi detective privado, Víctor, para que realizara una investigación financiera exhaustiva sobre los orígenes misteriosos del dinero que Madison estaba derrochando actualmente. Le proporcioné toda la información de antecedentes necesaria sobre su empresa fallida junto con el cambio repentino en el comportamiento financiero de mis padres para que pudiera rastrear cada transacción con precisión sin perder ningún detalle crucial. Me aseguró que los registros financieros siempre dejan un rastro digital permanente que no puede ser fácilmente borrado por individuos arrogantes que intentan ocultar su repentina afluencia de efectivo cuestionable. Después de revisar los datos preliminares iniciales con respecto a sus depósitos bancarios recientes, Víctor me instruyó estrictamente a mantener una actitud completamente normal y evitar hacer preguntas inquisitivas para no alertarlos accidentalmente sobre nuestra investigación de antecedentes en curso. Por una coincidencia increíblemente afortunada, llegando solo días después, mis padres me enviaron inesperadamente una invitación formal para asistir a su próxima fiesta de Navidad organizada en la misma casa que les había comprado originalmente. La nota escrita a mano dentro del sobre festivo contenía un tono de reconciliación falsa muy poco característico que inmediatamente me puso en alerta máxima sobre sus verdaderas intenciones subyacentes. Afirmaron falsamente que querían dejar atrás nuestros desacuerdos financieros pasados para que pudiéramos celebrar las próximas vacaciones juntos como una familia felizmente reunida. Finalmente decidí aceptar su altamente sospechosa invitación a la fiesta para mantener efectivamente mi tapadera segura mientras me aseguraba de que permanecieran completamente ajenos a mis movimientos legales estratégicos. Asistir a esta reunión festiva crearía sin problemas la distracción psicológica perfecta para proporcionar a Víctor el tiempo extra crucial que necesitaba desesperadamente para terminar de recopilar la evidencia definitiva sin despertar ninguna sospecha no deseada o reacciones defensivas de los miembros de mi familia.
Una semana antes de la próxima fiesta de Navidad, la oscura verdad finalmente quedó expuesta cuando Víctor colocó cuidadosamente una carpeta de investigación gruesa directamente en el centro de mi escritorio de madera. Se sentó frente a mí con una expresión seria que confirmó de inmediato mis peores sospechas con respecto a la repentina exhibición de riqueza de mi familia durante los últimos 2 meses. El informe financiero contenido en esas páginas reveló brutalmente la realidad de que mis padres habían ayudado activamente a Madison a falsificar intencionalmente documentos oficiales de propiedad. Habían trabajado maliciosamente juntos para eliminar por completo la cláusula protectora de revocación de propiedad que había adjuntado originalmente a la escritura de la casa que estaban ocupando actualmente. Mis supuestos seres queridos habían utilizado imprudentemente la propiedad residencial registrada enteramente bajo mi nombre legal para asegurar una hipoteca bancaria sin buscar jamás mi permiso explícito o proporcionar ninguna notificación previa. Lograron eludir los procedimientos de verificación estándar presentando documentos falsificados para pedir prestada ilegítimamente la asombrosa suma de $185,000 contra un activo que en realidad no poseían. Víctor se inclinó ligeramente hacia adelante mientras señalaba una sección resaltada de la solicitud de préstamo bancario fraudulenta que contenía una copia precisa de mi letra. Falsificaron su firma para eliminar por completo la cláusula de revocación, por lo que el préstamo hipotecario por valor de $185,000 fue desembolsado con éxito por el banco. Me quedé mirando en silencio los documentos falsificados con absoluto asco durante unos momentos antes de responder con un tono de fría determinación que no dejaba lugar a más negociaciones o discusiones. Es absolutamente increíble que se atrevieran a violar intencionalmente la ley federal de una manera tan flagrante solo para financiar su estilo de vida extravagante. Envía todo este archivo a Marcus de inmediato porque quiero una orden de desalojo de emergencia lista en mi escritorio para mañana por la mañana. Los estados de cuenta bancarios ilustraban claramente que los fondos robados se transfirieron directamente para pagar los saldos de tarjetas de crédito severamente atrasados de Madison de su empresa de cosméticos fallida. El capital restante robado alimentó continuamente sus hábitos de gasto recién adquiridos al financiar por completo el vehículo de lujo y esas costosas vacaciones en resorts que había estado exhibiendo orgullosamente en Internet durante las últimas semanas. Se hizo dolorosamente obvio que mis padres estaban perfectamente dispuestos a cometer fraude hipotecario federal solo para mantener la falsa ilusión de éxito para su hija favorita absoluta mientras destruían por completo mi seguridad financiera. Comprendiendo completamente que el favoritismo tóxico de mis padres había cruzado oficialmente el límite del fracaso moral al territorio de delitos financieros graves, reenvié inmediatamente el portafolio de evidencia completo a Marcus para un rápido procesamiento legal. Después de recibir los impactantes archivos, Marcus confirmó de inmediato que sus acciones descaradas constituían un delito grave que garantizaría mi victoria total en cualquier batalla judicial futura para recuperar mis activos robados. Ya no podía ofrecer indulgencia a personas que orquestaron deliberadamente una conspiración criminal para robarme mi riqueza personal solo para satisfacer sus propios deseos egoístas. La abrumadora sensación de traición eliminó cualquier vacilación persistente que pudiera haber tenido con respecto a su inminente castigo legal y remoción absoluta de mi vida. En consecuencia, Marcus y yo pasamos los siguientes días trabajando incansablemente junto con su equipo legal para preparar una orden de desalojo de emergencia hermética que garantizaría una ejecución inmediata tras recibir la firma de aprobación del juez presidente. Revisamos estratégicamente cada detalle legal para asegurar que mi familia no tuviera lagunas legales ni rutas de escape una vez que la devastadora realidad de sus acciones criminales finalmente los alcanzara durante las vacaciones. Él presentó con éxito la evidencia innegable de fraude al sistema judicial para obtener rápidamente la documentación legal necesaria, otorgándome plena autorización para recuperar mi propiedad robada sin ninguna advertencia requerida. Acordamos firmemente utilizar su próxima fiesta de Navidad de falsa reconciliación como la oportunidad perfecta para exponer completamente su engaño imperdonable y cortar lazos permanentemente con las personas que se habían aprovechado descaradamente de mi generosidad. Ese fin de semana, un accidente de tráfico inesperado al otro lado de la carretera principal me hizo llegar exactamente 1 hora tarde a la reunión festiva programada, mientras que las calles circundantes de Omaha permanecían completamente cubiertas por un silencio helado. En el momento en que mis botas pisaron el porche de madera de la propiedad, escuché casualmente el mismo brindis cruel proveniente de mis padres junto con las adiciones maliciosas de Madison, al igual que mi experiencia anterior parada frente a la puerta agrietada. Escuchar sus risas genuinas por mi ausencia deliberada sirvió como el golpe final que destrozó cualquier ilusión restante que tenía con respecto a nuestra conexión biológica o su capacidad para la decencia humana básica.
Su sarcasmo increíblemente tóxico proporcionó la confirmación definitiva de que mi familia solo quería que desapareciera permanentemente para poder apoderarse con éxito del control total de mis activos financieros duramente ganados sin enfrentar ninguna interferencia legal. En lugar de irrumpir para confrontar su descarada hipocresía frente a su audiencia invitada, me retiré inmediatamente a la seguridad silenciosa de mi vehículo cerrado para contactar a Marcus con respecto a nuestra estrategia legal preparada. Necesitaba asegurar que todo estuviera perfectamente alineado con las autoridades locales antes de lanzar la consecuencia definitiva sobre su celebración navideña en curso sin darles oportunidad de escapar. Marcus respondió a la llamada telefónica entrante de inmediato con un tono muy serio para discutir la situación legal pendiente. La orden de desalojo de emergencia ha sido aprobada oficialmente por el juez presidente hoy. ¿Estás absolutamente segura de que quieres ejecutar esta severa acción legal ahora mismo durante la fría noche festiva? Miré las ventanas brillantemente iluminadas de mi casa robada mientras agarraba el volante con absoluta certeza sobre mi decisión final. Ejecuta la orden inmediatamente sin más demora porque su fiesta cruel ha llegado oficialmente a su fin permanente esta noche. Después de terminar la breve llamada telefónica con Marcus, me quedé sentada en silencio detrás del volante, observando las sombras de los asistentes a la fiesta moverse a través de las persianas de la sala de estar mientras esperaba que las consecuencias inevitables de sus acciones criminales finalmente llegaran a su puerta. No quedaba culpa en mi corazón porque habían elegido conscientemente cometer fraude hipotecario federal mientras trataban mi existencia como nada más que una conveniente cuenta bancaria para financiar sus deseos extravagantes. Sentí un tremendo alivio al saber que el agotador ciclo de manipulación finalmente llegaba a un alto definitivo bajo la estricta aplicación de la ley local. Los agentes de policía oficiales llegaron a la propiedad residencial en 30 minutos para ingresar rápidamente a la casa llena e interrumpir por la fuerza los festejos navideños en curso con autoridad incuestionable. Inmediatamente cortaron el fuerte sistema de audio que sonaba por la sala y ordenaron severamente a todos los invitados confundidos que se dispersaran de las instalaciones en un estado de total conmoción. Los asistentes a la fiesta completamente desconcertados se apresuraron hacia sus vehículos estacionados mientras susurraban entre ellos sobre la repentina presencia policial que terminaba abruptamente su noche libre de bebida y celebración. Mis familiares intentaron ruidosamente discutir con los agentes uniformados, pero fueron silenciados rápidamente por la innegable validez de los documentos judiciales que llevaban una firma judicial legítima. Sentada completamente en silencio dentro de mi vehículo oscuro estacionado a salvo al otro lado de la calle tranquila, observé cuidadosamente la caótica escena de desalojo desarrollarse precisamente de acuerdo con mi estrategia legal calculada sin perder ningún detalle crucial. Vi a los agentes de policía armados obligando a mis padres junto con Madison a empacar apresuradamente sus pertenencias personales esenciales bajo estricta supervisión continua. Las estrictas autoridades policiales les dieron exactamente 60 minutos cortos para desalojar por completo la propiedad residencial que habían apalancado ilegalmente para su propio beneficio financiero egoísta. Finalmente arrastraron sus maletas empacadas apresuradamente hacia la fría noche de invierno luciendo increíblemente desesperados después de perder oficialmente el refugio cómodo que originalmente les había proporcionado. La pesada puerta principal fue finalmente cerrada con llave por las autoridades para concluir oficialmente su prolongado periodo de explotación financiera y engaño. A la mañana siguiente, el silencio pacífico de mi apartamento fue abruptamente destrozado cuando una abrumadora andanada de mensajes de texto bombardeó continuamente mi teléfono celular sin pausa. Las notificaciones resonaban implacablemente contra la mesita de noche de madera mientras me daba cuenta lentamente de que las consecuencias de anoche ya habían comenzado a inundar Internet. Sin mostrar el menor signo de remordimiento genuino por sus acciones criminales previas, Madison inmediatamente recurrió a varias plataformas populares de redes sociales para interpretar agresivamente a la víctima inocente frente a sus seguidores en línea. Publicó publicaciones altamente manipuladoras que torcían descaradamente la verdad objetiva al afirmar falsamente que yo había echado sin corazón a nuestros padres ancianos a las frías calles de invierno. Su narrativa digital fabricada rápidamente generó una atención significativa de parientes lejanos que comenzaron a llamarme constantemente para expresar su indignación mal informada sobre mi supuesta crueldad. Mis padres decidieron escalar aún más su represalia maliciosa al presentar oficialmente una queja legal grave ante la Agencia Local de Servicios de Protección al Adulto. Presentaron deliberadamente acusaciones falsas alegando que yo estaba experimentando actualmente un severo colapso psicológico en un intento desesperado por despojarme legalmente de mi control legítimo sobre mis activos financieros personales.
Un representante formal de la agencia de bienestar llegó a mi oficina corporativa esa tarde para realizar una investigación obligatoria sobre mi competencia mental basándose en sus ridículas afirmaciones. Se sentó frente a mi escritorio de madera con una expresión muy seria para explicar a fondo la naturaleza legal de su repentina presencia durante mis horas de trabajo ocupadas. Recibimos un informe de emergencia que indica que usted está mostrando actualmente signos de inestabilidad mental y no es mentalmente apta para administrar adecuadamente sus activos financieros, declaró claramente la representante de la agencia. Con calma, abrí el cajón de mi escritorio para recuperar mis documentos completamente organizados y contrarrestar firmemente sus maliciosas acusaciones sin mostrar ningún signo de angustia emocional. Aquí están mis registros médicos recientes junto con mis informes financieros completamente transparentes para demostrar mi total competencia. Las personas verdaderamente inestables son las que intentan apoderarse de mis activos personales presentando este informe totalmente fabricado a su oficina gubernamental. Manteniendo una compostura absoluta durante toda la entrevista oficial, proporcioné sin esfuerzo al agente investigador evaluaciones de salud completas y libros de contabilidad prístinos que demostraban concluyentemente mi completa competencia mental. También presenté los registros de comunicación digital, probando que su ridícula queja era simplemente una táctica de represalia diseñada para castigarme por el desalojo legal. Mi abrumadora montaña de pruebas físicas innegables hizo que su queja legal difamatoria fuera oficialmente desestimada en el acto sin encontrar más dificultades burocráticas o retrasos innecesarios. Ellos tontamente pensaron que podían manipular el sistema legal para declararme incompetente para administrar su riqueza, pero su estrategia imprudente fracasó por completo ante mis sólidas preparaciones. Simultáneamente, el gran revuelo público que mi familia había creado tontamente en múltiples canales de redes sociales capturó accidentalmente la atención de la institución financiera que mantenía su préstamo hipotecario ilegítimo. El repentino foco digital llevó a los ejecutivos bancarios, muy cautelosos, a iniciar una revisión interna inmediata con respecto a toda la documentación legal presentada asociada con la propiedad residencial hipotecada recientemente. Asignaron un equipo especializado de auditores financieros profesionales para examinar meticulosamente cada documento que había sido presentado por mi hermana durante el proceso inicial de aprobación del préstamo varios meses antes. Marcus me contactó a través de una línea telefónica segura poco antes de la hora de la cena para darme algunas noticias increíblemente satisfactorias con respecto a la rápida caída de su esquema financiero fraudulento. Me informó con confianza que los investigadores bancarios ya habían descubierto los claros signos de firmas falsificadas incrustados profundamente en los documentos de solicitud de préstamo de Madison. Debido a este descubrimiento innegable de engaño financiero flagrante, la institución financiera estaba preparando actualmente los procedimientos legales necesarios para congelar por completo todas sus cuentas bancarias asociadas. Esta rápida acción bancaria cortó efectivamente todo su flujo de efectivo ilegal mientras desencadenaba oficialmente el comienzo de una investigación federal masiva de fraude que aseguraría que enfrentara las máximas consecuencias legales posibles por sus acciones engañosas. Exactamente una semana después, finalmente decidí extinguir la pesadilla de relaciones públicas en rápida escalada programando una conferencia de prensa formal directamente con varios medios de comunicación locales prominentes que operaban dentro de la ciudad. En lugar de perder mi valioso tiempo involucrándome en discusiones en línea inútiles a través de varias plataformas de redes sociales, publiqué decisivamente las imágenes ocultas de la cámara de seguridad que capturaban su increíblemente cruel brindis navideño. Distribuir esta evidencia audiovisual innegable a los periodistas asistentes expuso con éxito sus verdaderas caras maliciosas mientras destruía permanentemente la narrativa de víctima falsa que habían construido cuidadosamente para la audiencia crédula de Internet. La grabación de audio cristalina de ellos celebrando mi ausencia proporcionó la prueba objetiva exacta requerida para vindicar mi decisión extrema de desalojo sin requerir más explicaciones emocionales de mi equipo legal. Mantuve continuamente mi estricta compostura profesional mientras exponía públicamente toda la cartera de solicitud de hipoteca fraudulenta directamente a las cámaras parpadeantes de los reporteros reunidos dentro de la sala de conferencias alquilada. Al presentar los documentos bancarios innegables que contenían las firmas falsificadas ilegalmente junto con el informe completo del detective, transformé exitosamente una disputa familiar mezquina en un caso de fraude financiero federal altamente publicitado con evidencia física absolutamente irrefutable. Casi inmediatamente después de la transmisión en vivo por televisión, la opinión pública se volcó por completo contra mis parientes engañosos, ya que una ola masiva de duras críticas en línea fue dirigida agresivamente hacia Madison.
La furiosa reacción digital obligó rápidamente a múltiples plataformas de crowdfunding a bloquear permanentemente las cuentas de recaudación de fondos fraudulentas que había establecido recientemente para recolectar ilegítimamente donaciones de defensa legal de extraños de Internet simpáticos que finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo estafados por un criminal financiero verificado. Completamente empujados a un rincón legal ineludible por la innegable evidencia pública, mis padres llegaron frenéticamente al estacionamiento de mi corporación esa tarde para bloquear físicamente mi vehículo de salir de las instalaciones. Intentaron desesperadamente usar patéticas lágrimas de cocodrilo mientras desviaban toda la culpa hacia Madison, alegando que sus acciones criminales fueron simplemente el resultado de un impulso juvenil momentáneo en lugar de un engaño calculado. Mamá agarró agresivamente la manija de la puerta de mi coche con una expresión muy angustiada mientras lloraba histéricamente en un obvio intento de manipular mis emociones justo frente a los edificios de oficinas circundantes. Scarlett, te ruego que retires los archivos de investigación porque Madison solo estaba siendo momentáneamente tonta y todavía somos una familia después de todo. Suplicó mamá ruidosamente mientras intentaba mantener su firme agarre físico en mi vehículo. Miré su rostro manchado de lágrimas con absoluto desapego emocional antes de dar mi respuesta final e inflexible sin levantar la voz. Cometer fraude financiero grave por $185,000 no es una simple tontería porque es un delito federal grave. El estricto sistema legal manejará agresivamente los castigos necesarios que nuestros lazos familiares rotos obviamente no pueden resolver. Decididamente empujé la pesada puerta del coche y me metí de forma segura en mi vehículo mientras ignoraba sus continuas y frenéticas disculpas que resonaban por la estructura de estacionamiento de hormigón vacía. Declaré fríamente a través de la ventanilla bajada que los delitos financieros graves nunca podrían resolverse mágicamente derramando lágrimas manipuladoras en una instalación de estacionamiento corporativo. El momento apropiado para ofrecer patéticas disculpas familiares había expirado oficialmente para siempre. Exactamente en el momento en que decidieron apalancar ilegalmente mi propiedad residencial a mis espaldas. Sin mostrar ni una pizca de vacilación o culpa persistente, me alejé suavemente del edificio corporativo para dejar a mis padres parados completamente solos en el pavimento frío. Deliberadamente los abandoné en ese lote vacío para enfrentar desesperadamente las consecuencias legales inevitables resultantes de su desastrosa decisión de apoyar ciegamente a un criminal financiero a mi costa. 3 meses después, todo el ruido público caótico finalmente concluyó cuando me senté completamente en silencio en el banco de madera dentro del frío tribunal mientras escuchaba atentamente cada declaración jurada proveniente del juez presidente. El honorable juez revisó meticulosamente toda la montaña de evidencia bancaria irrefutable junto con el vídeo de seguridad antes de emitir oficialmente una sentencia judicial increíblemente estricta que alteró permanentemente sus futuros. La Corte ordenó estrictamente que Madison debía renunciar por completo a su libertad personal cumpliendo una sentencia obligatoria en una instalación federal para responder adecuadamente por su grave engaño financiero. Además, la orden judicial final la obligó legalmente a proporcionar una restitución económica absoluta para compensar totalmente a la institución financiera defraudada por los $185,000 robados sin posibilidad de declararse en bancarrota para escapar de sus obligaciones. Debido a su participación de apoyo directo en la orquestación de la solicitud de hipoteca fraudulenta, mis padres quedaron completamente sin nada después de perder permanentemente la cómoda casa de retiro que les había proporcionado generosamente durante los últimos años. Ahora están agobiados con una montaña masiva de deuda financiera abrumadora mientras luchan por sobrevivir en absoluto aislamiento social porque toda nuestra familia extendida los alienó el momento en que su verdadera naturaleza maliciosa fue expuesta públicamente en las noticias locales. Caminé con confianza fuera de las pesadas puertas del juzgado con un paso increíblemente firme, dejando deliberadamente atrás sus miradas desesperadas suplicantes sin ofrecer ni una pizca de lástima o perdón en su dirección. Experimentar la desaparición completa de ese desastre tóxico de mi existencia diaria me trajo una abrumadora sensación de libertad absoluta que nunca antes había sentido en toda mi vida. Mirando hacia atrás en esta agotadora prueba emocional, me di cuenta profundamente de que ofrecer tolerancia ciega a parientes manipuladores solo proporciona un terreno extremadamente fértil para que su codicia egoísta crezca continuamente y finalmente destruya todo lo que ha trabajado duro para construir. El límite biológico de compartir la misma línea de sangre nunca debe servir como un pase libre permanente para excusar el comportamiento engañoso o justificar las violaciones flagrantes de la ley federal contra las personas que más confiaron en usted.
Elegir activamente proteger sus bienes personales duramente ganados junto con su respeto fundamental por uno mismo sigue siendo el requisito absoluto para vivir una vida digna con la cabeza bien alta, independientemente de si su oponente es su familiar más cercano. Cortar decisivamente esas relaciones altamente tóxicas puede sentirse inicialmente increíblemente doloroso durante las secuelas inmediatas, pero esa difícil aplicación de límites representa en realidad la mayor salvación posible para asegurar un futuro pacífico y próspero para uno mismo.